7:45 en la mañana, salvemos Puerto Rico. El pastor Luis Roy que está listo a esta hora de la mañana. Muy buenos días, familia querida. Juan, Dios te guarde y te bendiga. Qué bueno estar aquí en casita. Salvemos Puerto Rico. Muy buenos días a cada persona que nos sintoniza. También esta plataforma de Liberty. Ahora es multimedia. Ahora en casa prendo el televisor y escucho Nueva Vida y veo Nueva Vida. Así que es una bendición. Le damos la más cordial bienvenida. Estamos en un tiempo maravilloso. Y hay una canción que quiero que vaya escuchando porque el tema de esta mañana se titula, Juan, Él pelea mis batallas. Él pelea mis batallas. Esa canción es maravillosa. Así que si la pueden ir escuchando por ahí, va a ser hermoso. Una canción que canta Marco Witt, el cual lleva un mensaje espectacular. Espectacular. Esa canción, titulada Él pelea mis batallas, o Rodeado se llama la canción, dice que aunque vea que estoy rodeado, yo estoy rodeado de ti. Y yo quiero que esta mañana traer el tema de Él pelea mis batallas porque acabamos de ver al doctor César Vázquez ahora mismo. Le dije, oye, me está costando el proyecto Dignidad, pero vale la pena pagar el precio. Mandé a buscar el mío. Mandaste a buscar el tuyo. Ayer busqué mi sombrerito por ahí. Y estamos viviendo tiempos de definición, Juan. Tiempos en donde asumir postura demandará una firmeza de carácter. Así es. Donde no arquee ante las presiones de este mundo. Es tiempo en donde acrecentan las luchas y las batallas. Estamos viviendo tiempos en los que debemos separar las emociones de las convicciones. Tiempos en donde o le subimos el fuego a la llama del Espíritu Santo o apagamos la estufa y nos vamos. Tiempos de definición. Me encantan los tiempos de definición. El profeta Elías en el Monte Carmelo dijo, bueno, ¿hasta cuándo van a estar titubeando entre dos pensamientos? Exacto. ¿Hasta cuándo? O si es a Dios, seguirle. Si es a Baal, servirle. Pero hay que hacer algo. Hay que asumir postura. Hay que definir nuestra firmeza de carácter. No podemos dejar que se enfríe el llamado de Dios en nuestra vida. La iglesia en estas elecciones tiene un rol particular, esencial y sumamente importante. La iglesia es un ejército que está en una batalla la cual fue ganada en la cruz del Calvario. La iglesia, lo he dicho anteriormente, es la reserva moral de una nación. La iglesia es la que se para en la brecha por su tierra. La iglesia es la que refleja el carácter de Cristo. La iglesia es la que muestra las buenas nuevas con sus acciones. La iglesia es la que muestra un modelo de familia saludable. La iglesia es la que mantiene íntegra su vida, su carácter hasta la muerte. La iglesia no dobla rodillas ante las estatuas de este mundo. La iglesia es la mano que se extiende a un Puerto Rico que se pierde. La iglesia es la que trae el reino de los cielos a la tierra. Y usted pudiera decirme, pero pastores, que las batallas no son fáciles. Si fueran fáciles, no son batallas. Exacto. Por eso es que Él pelea mis batallas. Y quiero traer varios versos, porque hoy yo quiero cerrar con un clamor. No solamente por estos hombres y mujeres de Dios que se han parado en la brecha, hoy como el César Vázquez, como Ada y entre otros, que han abandonado o dejado a un lado intereses personal, carrera, sueldo, salario, para pararse en la brecha por una nación, servir a una nación. No crea que esta gente que se tiró la brecha está diciendo, wow, qué bendición, aquí yo me pongo en las papas, aquí yo hago un multimillonario. No, al contrario, es perdiendo, es dejando de ingresos, es renunciando a profesiones para ponerse al servicio. Así son las batallas, así son las peleas. Y hay varios versos que quiero compartir. El Salmo 27, verso 3 dice, aunque un ejército acampe, la palabra acampar es rodear, marche alrededor de mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí, aunque contra ti se levante guerra, yo estaré confiado. Salmo 32, verso 7 dice, pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. Si hay algo que rodea la vida del hijo y la hija de Dios, es el cántico de la victoria, no de la aflicción, no de la derrota, es el cántico de la victoria.
Y hay un verso maravilloso que lo compartí el domingo, Éxodo 14:14. Éxodo 14:14. Hágalo parte de su vida. Éxodo 14:14. Si le quiere poner una clave, póngale 14:14. Dice, el Señor peleará por ustedes, de modo que no tendrán que levantar ni un solo dedo. El Señor, Juan, peleará por ti, peleará tus batallas, de tal modo que no tendrán que levantar ni un solo dedo. La tentación más común en las batallas, Juan y Fernán, es siempre querer hacer algo. Exacto. Cuando enfrentamos batallas es, aquí viene esta batalla, ¿qué hago? ¿Qué me invento? ¿Qué hago? ¿Cómo peleo? Y las batallas que Dios nos pone de frente no es para que hagamos algo, sino para que veamos algo. Es cómo Dios hace, cómo Dios obra. Él nos lleva de frente a los Goliat de la vida para que usted diga, ahora me toca a mí. Tú vienes con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Las batallas, la tentación más grande que enfrentamos en la batalla siempre es inventarnos algo. Yache, tengo esta batalla ahora. Deja ver qué busco, qué estrategia busco. Deja buscar en mi Eagle Wall, en mi pared de mi certificado. ¿Qué certificado puede ayudarme a enfrentar esta batalla? Yo no estoy anulando el conocimiento. Yo no estoy diciendo que la aprender sea importante. Pero Éxodo 14:14. 14:14 dice, el Señor peleará tus batallas de modo que no tenga que mover ni un solo dedo. Y hay un principio que quiero compartirte. En tus procesos de vida, en mis procesos de vida, yo veré la victoria porque Él pelea mis batallas. Yo quiero en esta hora levantar un clamor. Hay un clamor maravilloso que quiero levantar porque hoy estamos a días de una definición maravillosa. Tiempos de definición. Tiempos en que Puerto Rico se juega la vida en el rumbo de su destino. ¿Qué va a pasar con nuestra familia? ¿Qué va a pasar con lo que va a ser nuestros niños? ¿Qué va a pasar con...? Escuchaba estos días a un pastor que decía, esta elección es para votar por aquellos que aún no han nacido. Es la voz de los que aún no han nacido. ¿Cómo nosotros podemos ser esa herramienta poderosa para que aún los que no han nacido, que Puerto Rico lleva sobre 3 años en que la natalidad es menos y la mortalidad es más? ¿Cómo podemos decir, ese que no ha nacido todavía, mi voto el 3 de noviembre es pensando en ti? Tú no has nacido, tú estás en el vientre, fuiste concebido en el cielo, yo estoy pensando en ti. Yo estoy pensando en tus generaciones. Y yo quiero levantar un clamor en esta hora, no sin antes volverte a repetir, el Señor peleará por ti, de modo que no tengas que mover ni un solo dedo. Y usted dice, pero pastor, no es fácil. El mismo Salmo 27 nos enseña que se unen 3 tipos de personas. Los malignos, los enemigos y los escarnecedores. Mire qué clase de ejército. Gente mala, enemiga y escarnecedora. La gente escarnecedora hoy en día no es la que anda con un cuchillo mondando la carne, ¿sabe? La gente escarnecedora de hoy en día es la que con su lengua escarnece la vida de otro, denigra la vida de otro. Y toda esta gente que se ha lanzado al ruedo político por Proyecto Dignidad, inclusive yo como pastor en mi carácter personal, diciendo, esta es la primera vez en mi historia de mi vida que yo voy a fungir como funcionario, como comisionado electoral del precinto 110 de Trujillo Alto. Eso ha levantado escarnio para algunas personas. ¿Pero por qué? ¿Por qué se mete ahí? Y hoy no es el cuchillo que está bien amolado, es la lengua. Y con la lengua muchas veces quieren escarnecer tu vida, lacerar tu vida. Y yo sé que, Juan, tú has pasado por eso. Todos los días. Y yo quiero, en cierta manera, honrar tu vida. Yo oro por ti, Juan. Y yo oro por tu vida, oro por las posiciones que tomas. Tú eres un atalaya de esta nación. Y la palabra atalaya significa, es una torre en alto. Y Nueva Vida está en una torre en alto, está en un segundo piso. Dios te ha puesto como atalaya de esta nación para que con tu voz anuncie, prevea la batalla que enfrenta un pueblo. Hay un pueblo que está diciendo, necesitamos atalaya. Y Nueva Vida por los pasados meses y años en realidad, pero en este caso de las elecciones, y tú en tu postura se ha levantado para hacer un atalaya. El atalaya es el que avisa la batalla, pero también es el primero que coge la pedra. Es el primero que se dice,
ajá, mira, ahí hay alguien que está levantando la voz y va a escarnecer tu vida, ha escarnecido tu vida con la lengua, aún dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Pero yo te honro, te bendigo y no temas, porque quien pelea tus batallas te dice, no vas a tener que mover ni un solo dedo para que Dios pelee tus batallas. Nueva Vida se ha posicionado como un instrumento de bendición para esta nación. Yo te exhorto, te animo a que este próximo martes salgas a votar. Ejerza el derecho que muchas naciones del mundo no tienen. El derecho democrático. El único día que la democracia está en manos del pueblo es el martes 3 de noviembre. Luego tenemos que o bregar con lo que hay o esperar 4 años más para ver qué hacemos. Este martes 3 de noviembre sal a votar. Hay un proyecto de dignidad que se está levantando para que defienda a tu familia. Yo me paro en la brecha, yo peleo mi batalla con la certeza y la convicción que en mis procesos de vida yo tengo la garantía que voy a ver la victoria porque Él pelea mis batallas. No se trata de mi estrategia, se trata de lo que Dios va a hacer en medio de ella. Aprendí de un pastor amigo hace mucho tiempo, aplicando a la parte de la predicación. Él me dijo, Luis, prepárate para la predicación como si Dios no existiera. Ahora, predica como si tú no existieras. Wow. Estamos preparándonos. Hemos hecho lo humanamente posible. Hemos llevado mensaje, conciencia, educación. Mi trabajo es educar, no es imponer. Y hemos hecho el trabajo de educar. Nos quedan horas para este día de 3 de noviembre. Nos hemos preparado como si Dios no existiera. Ahora, el martes 3 de noviembre, yo no existo. Es Dios que pelea mi batalla. Yo no voy a tener que mover ni un solo dedo. Yo quiero cerrar en esta hora con un clamor por César, por Ada, por Yanis, por Lizzy, por el resto de las personas que se han postulado por Proyecto de Dignidad y aún hombres y mujeres que están en partidos de mayoría, que también se le han levantado en defensa de la familia. Yo quiero que me acompañe a orar en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, tú peleas mis batallas. Tú peleas mis batallas. Y en esta hora, Padre amado, yo descanso en esa convicción de que yo no tengo que mover ni un solo dedo, porque tuya es la gloria, tuyo es el poder, tuya es la magnificencia. Y yo en esta hora me paro en la brecha por César, por Ada, por Yanis, por Lizzy, por hombres y mujeres de Dios que han dejado a un lado, han puesto a un lado intereses personales, carrera, profesión, salarios, para pararse en la brecha por una nación, entendiendo que como iglesia, que como cuerpo de Cristo, como hijos e hijas de Dios, somos la reserva moral de esta nación. En esta hora yo los bendigo, Padre amado, y declaro que tú los rodeas con cánticos de victoria, Señor. Que en medio de la batalla que están enfrentando, tú peleas sus batallas, de modo que no tengan que mover ni un solo dedo, para que toda la gloria, toda la honra sea para ti, Señor. Padre, gracias, porque sabemos que desde el 3 de noviembre, tú eres Dios. El 3 de noviembre, tú eres Dios. Y el 4 de noviembre, tú seguirás siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo bendigo cada hombre y mujer que se ha parado en la brecha en defensa de la familia. Se ha parado en la brecha por la defensa del aún no nacido. Y declaramos en el nombre de Jesús que en mis batallas yo veré la victoria. Yo veré la victoria porque tú peleas mi batalla. Gracias por la vida de Juan, Señor. Gracias porque se ha parado en la brecha. Gracias porque, aunque ha sufrido escarnio a través de la lengua de mucha gente, Señor, Él se ha mantenido firme en su postura. Y yo bendigo su vida, Padre amado. Declaro tu cuidado y tu protección. Que el ángel de Jehová acampe alrededor de su vida y lo defienda. Que tú sigas posicionando a Nueva Vida como un atalaya, como una torre alta en esta nación, llevando el mensaje, no que a todo el mundo le gusta, pero sí al que a Puerto Rico le conviene. Puerto Rico necesita de Cristo. Y esta emisora se ha levantado como atalaya, como profeta de la nación para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hoy declaramos que Puerto Rico seguirá siendo la isla del Cordero. Y esta es tu isla, tu terruño borincano, Señor. Gracias por este tiempo. Declaramos en el nombre de Jesús y confiamos de que tú eres quien peleas mis batallas. En el nombre de Jesús.
Amén y amén. Salvemos Puerto Rico, familia. Aleluya. Gracias, Luis. Wow, gracias a ti, Juan. Bendecirnos con esa palabra, con esa oración poderosa. Y Puerto Rico está viviendo tiempos históricos. Así es. Hay una unción bien linda en el Bella, ambiente. nunca antes vista. Hay un sentido de avivamiento. Así Estoy es. viendo pastores de distintas denominaciones. Amén, amén. Que el ataque a la familia, a los padres, a la iglesia es lo que nos está uniendo. Si este es el sabor a persecución, Bienvenida sea. que venga más persecución. Así es, así es. En nombre de Jesús. Gracias. Dios te Luis. bendiga. Recuerde, con una familia a la vez transformaremos la isla del Cordero. Amén. Luis Roy, salvemos Puerto Rico.